José Darío Salazar, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Me place mucho saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y a la amplia audiencia colombiana que usted tiene. Muchísimas gracias, senador. Le íbamos a hacer unas preguntas, pero es que tenemos que posponerlas porque aquí los acontecimientos se atropellan los unos a los otros. El doctor Juan Manuel Santos nos sale desde Nueva York con la noticia sorprendente de que pretende aliarse con las FARC en la lucha contra el narcotráfico. Usted que viene de un departamento que sabe exactamente, lo sabe hasta el último de los caucanos, qué es lo que pasa en el tráfico de drogas, no solamente en el tráfico, en la siembra de la coca, en los laboratorios que producen la pasta de coca, en los cristalizaderos, en el tránsito, saben, tienen abiertas las heridas de ese negocio maldito. ¿Cómo le parece la idea de que nos aliemos con el mayor cartel de la droga para combatir el narcotráfico? Pues me parece muy grave, muy desestimulante, un mensaje terrible para el país, porque es que además la guerrilla debe haber buscado esa manifestación del presidente de la República con el propósito de tender ellos mismos un manto de olvido frente a todo el daño que nos han hecho, especialmente con los cultivos ilícitos que no producen sino violencia y corrupción en el país. De modo que me parece a mí que lo que la guerrilla quiere es, de la noche a la mañana, pasar de ser criminales, narcoterroristas, a ser pues los buenos ciudadanos que nos van a enseñar cómo se va a combatir su negocio que durante años ha sembrado el dolor en Colombia. Era como si se hubiera hecho, pues que se hizo. De hecho se hizo, ¿para qué nos engañamos? Una alianza contra el narcotráfico entre el gobierno y Pablo Escobar. Es exactamente la misma cosa. ¿Cuál es el más grande? Sí, diga usted. Yo creo, doctor Londoño, que esto es más grave, porque esto es echarle un manto de olvido a todos los crímenes de la guerrilla frente a la opinión nacional y frente a la opinión internacional. No puede, señor presidente de la República, el gobierno nacional presentar a los narcoterroristas como los buenos en la lucha contra la droga, cuando son ellos los que se han lucrado de semejante negocio contra el mundo. Senador, ya pasaron los acontecimientos que estremecieron al país con la sublevación de unos indígenas y con la toma de unos puestos del ejército y con la visita del presidente de la República, y se ha dicho que todos esos temas del Cauca se van a discutir en una mesa de negociaciones. Mesa de negociaciones a los que no sé si están invitados todos los caucanos. Yo no sé, por ejemplo, que a usted lo hayan invitado. Usted representa una amplia porción de la opinión pública y de la opinión política en el departamento del Cauca. ¿Por qué no nos cuenta en qué va ese proceso del Cauca? Tanto el proceso de las conversaciones como el proceso de la vida diaria. Ha disminuido el narcotráfico, ha disminuido la presencia de las FARC, ha disminuido la manera como están sacando la droga por el Pacífico en función de estas conversaciones que se están desarrollando con un sector de los indígenas del Cauca. El departamento del Cauca vive momentos de mucha angustia, de mucha zozobra, de una gran desesperanza por parte de los habitantes. Hay zonas del departamento del Cauca de que prácticamente las ha perdido la institucionalidad, como es la costa pacífica, donde la minería ilegal financiada por el tráfico de las drogas tiene capturada a esas zonas que además están haciendo daño en otras partes del departamento. Realmente me parece muy grave esa manifestación de alianza con las FARC, porque me parece que ahí hay un propósito velado de presentarlos como buenos ante el mundo, para que el mundo perdone lo imperdonable. Han cometido crímenes de lesa humanidad y el mundo no puede ahora aceptar que con un manto de impunidad se violen todos los tratados internacionales que hemos suscrito. Senador, en el Parlamento colombiano, en el Congreso colombiano,
Hay unos proyectos, uno que creo que es de origen puramente parlamentario, que se va a encontrar seguramente con un proyecto que trae el gobierno nacional para esa nueva lucha contra el narcotráfico, que está proponiendo todos los días el presidente Santos desde el extranjero sin que sepamos cuáles son sus términos. Pero se está diciendo, por ejemplo, que se van a autorizar los cultivos ilícitos en ciertas condiciones. Se está diciendo que se mantenga o que no se mantenga, no sabemos, el cuento de la dosis personal, lo que significa que los gramos quedan prohibidos, permitidos, pero que los kilos siguen prohibidos. ¿Qué se sabe de esos proyectos, senador, y cuál es la posición de los parlamentarios frente a ellos? El proyecto aún no se ha radicado que yo conozca. Es el proyecto, por lo que ha informado la prensa, multa a las personas que consuman droga, pero a la vez autoriza que haya producción en ciertos sitios de droga para atender médicamente a estas personas. Yo creo que el proyecto tiene que ser analizado muy profundamente, muy despacio, porque aquí lo que no puede servir una ley es para estimular el consumo de la droga, para crear unos sitios con pasaporte para que no solamente se entre a consumir, sino seguramente a que el microtráfico haga su agosto. Hay casos patéticos que las Naciones Unidas han resaltado, como el caso de Inglaterra, cuando legalizó que los adictos pudieran recibir heroína. El resultado fue un aumento del 100% en el número de adictos y un aumento del 300% en el tráfico ilegal, y ese país no es productor de droga. Y en Alaska también hay un estudio de Naciones Unidas donde dicen que se aumentó la dosis personal de marihuana cuando se legalizó, y se aumentó entre niños de 11 a 14 años, de tal manera que Alaska tuvo que derogar esa droga. Holanda ha tenido que expedir normas recientes en donde ha venido en una política regresiva frente al consumo abierto de la droga. De modo que me parece que ese proyecto que se va a radicar hay que analizarlo muy despacio, porque si ese proyecto en un país productor como Colombia lo que va a estimular es el consumo de nuestros jóvenes, que hace unos años no consumían y que hoy están capturados por la droga, y además el microtráfico, pues vamos a ahondar el problema. Senador, pues el tema de Holanda es bastante preocupante, el manejo que le ha dado la sociedad y el impacto que ha tenido en la sociedad este tema. Pero miremos un poco el tema de, se está planteando que haya unas áreas reservadas para el cultivo de la droga. ¿Cómo se puede concebir eso? Pues me parece que es delicado. Yo creo que lo que el gobierno debería estar haciendo es proponer al país una política donde se estén, por ejemplo, construyendo centros médicos, donde se trate al consumidor como lo que es, como un enfermo, donde se trate de rehabilitar. Los tratamientos están inventados, y yo pues no había oído que uno de los tratamientos fueran crear espacios públicos, como aquí lo ha propuesto el alcalde de Bogotá, para que libremente la gente vaya a consumir, lleve más adictos, haga más adictos y se corra el riesgo del microtráfico. En Colombia, ¿cuántos centros de rehabilitación ha construido el gobierno? Yo creo que ninguno en los últimos años, y me parece que allí hay parte de la clave. Centros médicos, una terapia, no para inducir al muchacho a consumir, sino precisamente para quitárselo de las garras del consumo de la droga, que hace tanto daño a la sociedad. Es que esto está atentando contra valores fundamentales como la convivencia ciudadana, como la tranquilidad de la sociedad, como la preservación en la convivencia de la familia. Aquí hay una cantidad de valores que se están vulnerando por el desarrollo a la libre personalidad, que atenta inclusive contra el mismo individuo. El desarrollo de la libre personalidad no es para la destrucción del individuo, sino para el cultivo de altos valores en la vida. Senador, ¿usted está de acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos en lo que dijo ayer precisamente en Nueva York, en que hace falta un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas? ¿Cómo interpreta usted estas declaraciones?
hace algunos años en Colombia, quizás cuando ingresó el presidente Uribe al gobierno y el doctor Fernando Londoño al Ministerio del Interior, había 180.000 hectáreas de droga. Hoy hay aproximadamente 60.000. Cuando ellos se fueron habían 50 y pico mil hectáreas, ha aumentado. Fíjese que no es tan cierto que el combate contra la droga no dé resultados. En Colombia ha venido dando resultados en los últimos años, pero cuando se combate con dureza, cuando hay imperio de la ley y cuando no hay una política laxa y flexible frente a estos temas. Pues es que recordemos, senador, que Colombia producía más de 700 toneladas métricas de cocaína y que en este momento se calcula que está produciendo unas 250, 300 toneladas métricas. Después de un último tiempo en que hemos sido muy laxos con la cocaína. Mire usted, senador, que Colombia tenía una organización dispuesta para luchar contra la droga, que era el Consejo Nacional. De ese consejo formaban parte 6 ministros: el procurador, el fiscal general de la Nación, el director del DAS, el director de la policía. Eran invitados los mandos militares. Ese consejo lo acabaron, senador. Y este gobierno, que ha creado tantas cosas, no ha creado una organización que lo sustituya. Y a pesar de todo lo que estamos produciendo menos cocaína de la que producíamos antes, y por eso la producción de cocaína ha tenido que migrar hacia Bolivia y al Perú. La batalla contra la cocaína sí se puede ganar, con una condición: de que se la libre. Si uno no libra la batalla no puede ganar, ¿no es verdad? Así es, lo que usted dice es exacto. Las cifras, las estadísticas son incontrastables. Cuando hemos ganado más de las 2/3 partes de la batalla, por supuesto, si lo que hacemos es retroceder, entonces estamos obviamente creando condiciones para que todos estos males se vuelvan a crecer. La asociación con la guerrilla para destruir el narcotráfico, el único mensaje que a mí como ciudadano me da es que les queremos ayudar a que les perdonen sus crímenes. Senador, hay otro tema con el que el país anda muy conmovido, que es el tema relacionado con el aborto. Ese fue un escándalo que le armaron al Procurador General de la Nación, se lo armó el señor Sierra Porto, es decir, su jefe, el señor Maya Villazón, y es decir, el jefe de Maya, o los dos jefes de Maya, que son los doctores Samper y Serpa. Ese es un escándalo liberal contra un conservador integral, por un tema muy escabroso. Senador, ¿no cree usted que hay que pensar seriamente en que se haga un referendo por el tema del aborto? Es decir, por el derecho a la vida, que es el primero y fundamental de todos ellos, el más solemne, el derecho del que dependen todos los demás. En este tema hemos dejado absolutamente solo al procurador. Inclusive, ni siquiera la Iglesia Católica modula una palabra. ¿Cómo ve usted este tema? Me parece que es un tema que no puede quedar en las manos de nuevo de unas mayorías de 5 o 6 magistrados de la Corte Constitucional, especialmente en la composición anterior de la Corte, por 2 o 3 votos, atribuyéndose la facultad de legislar, le impusieron a los colombianos, y especialmente a las madres, el derecho pues a decretarle la muerte a sus hijos, o la posibilidad de decretarle. De modo que el tema hay que ponerlo en un referendo nacional. Entiendo que ya hay movimientos sobre eso y hay que, por supuesto, auspiciarlos para que sea el pueblo colombiano, la juventud colombiana, la familia colombiana, la que se exprese en las instituciones colombianas frente a este tema tan delicado. Esa es la cultura de la muerte, y convertir
convertir a Colombia en un país abortista. Simplemente lo que expresa es que el país y la sociedad están hondamente enfermos, pero lo más grave es que la propia ministra de Justicia, que es vocera del gobierno, que hace parte del gobierno, ha salido a proponer que haya una ampliación del aborto y que eso se tome como una política criminal. Yo diría más bien, ¿por qué no se piensa en una política criminal que le dé seguridad a las mujeres colombianas, por ejemplo, para que no se vuelvan a suceder violaciones? No es la única causa del aborto y se disfraza muchas cosas con violaciones para cometer esta clase de crímenes, pero por ejemplo, yo creo que el aborto no es la solución a la violación. A estos crímenes se les responde con seguridad a las asociadas, y eso es lo que tiene que hacer la ministra de Justicia y la mesa de política criminal, pero no expresarnos que ante la ausencia de seguridad, ante la incapacidad del Estado de que estos hechos no sucedan, vámonos por el camino facilista de que aquí se cometa un genocidio. De modo que yo creo que Colombia tiene que pararse, y lo que ha propuesto el procurador es lo que hay que hacer, un referendo nacional para que el país diga si quiere la cultura de la muerte o si quiere preservar el derecho fundamental de la vida, sin el cual no hay ninguno. Y el tema fundamental de los embarazos de las niñas de 12, 13 y 14 años, dentro de una sociedad que se ha olvidado de la institución de la familia, que se ha olvidado de los principios morales fundamentales, que no les da a esas niñas educación, instrucción, que no les da respaldo, y ahora la solución es que se tomen unas pepas para abortar. Nadie piensa en lo que va a ser la salud mental de esas criaturas. Nadie piensa en un tema central de la psiquiatría, que es el tema del síndrome del trauma post-aborto. De eso no se habla, sino que para eliminar el problema, eliminando la criatura que está en gestación, queda eliminado el problema. Esa es una batalla que hay que dar, y hay que darla con seriedad y hay que darla en profundidad. 6 millones de personas se dirigieron al Parlamento colombiano pidiéndole que no, o a la Corte Constitucional. En todo caso fue un plebiscito enorme con cerca de millones de firmas, pidiendo que no le dieran paso al aborto, paso a las niñas, por Dios, a su instrucción, a su educación, a respaldarlas, a darles el afecto que necesitan y a instruirlas bien en su sexualidad, pero para que la tomen con responsabilidad, pero no para que resuelvan el problema tomándose unas pastillas abortivas. Me parece que la sociedad colombiana ha dejado muy sola al procurador en esa batalla, senador, pero va a llegar el momento en que esa batalla se tenga que dar en el Parlamento con ocasión de la elección de procurador. A propósito, parece que está previsto todo para el 18 de octubre. ¿Esa fecha sigue firme a pesar de que el presidente de la República se niega a cumplir el deber que tiene de ternar su candidato? Si el presidente de la República no completa la terna, pues hay que posponer la fecha, porque no hay nada más que hacer. Nosotros esperamos a que lo haga, porque hasta donde entiendo pues es la única institución, la Presidencia de la República, señor presidente, quien falta por ternar. Doctor Londoño, quiero darle este dato. Chile es el único país latinoamericano, con El Salvador, y que ha prohibido el aborto totalmente. Chile tiene la más baja mortalidad de niñas en América Latina. En Europa, Irlanda lo tiene prohibido totalmente, tiene la más baja mortalidad de madres en Europa, Irlanda. Y Polonia, que fue un país comunista por decreto, tenía altísimas tasas de mortalidad, derogó en la nueva constitución el aborto como una posibilidad abierta, legal, lo penalizó, y hoy es uno de los países con más baja mortalidad de madres en Europa del Este. Y el tema de las pastillas, como las pastillas se las toman, por supuesto, a escondidas, es para esconder el aborto,
genera unas hemorragias durante varias semanas que se vuelven un foco de infecciones, y cuando la niña llega a la clínica, pues obviamente ya nadie la puede salvar. De modo que no es cierto lo que vienen diciendo, que el aborto es el que está matando, que es el causante de las madres. El aborto ilegal es el causante de las madres. No, lo que está causando es esa práctica de las hemorragias y esa práctica de las pastillas, y por supuesto que seguramente el aborto también, pero legalizando el aborto no vamos a salvar vidas como se viene diciendo, sino que vamos a condenar a todos los niños que los quieran matar, al inocente, al que no tiene la culpa de nada, mientras que el violador o su padre irresponsable, que no quiere responder por su hijo, anda suelto por la calle. Cuántos seres humanos maravillosos, cuántos genios en potencia, cuántas mujeres extraordinarias, cuántos escritores, cuántos poetas, cuánta gente de bien vamos a sacrificar detrás de una práctica insensata. En lugar de prevenir la natalidad como se debe prevenir racionalmente, con técnicas médicas, con esfuerzos educativos, asesinar a la criatura cuando ya está en proceso de gestación dentro del vientre materno. Senador José Darío Salazar, muchísimas gracias por su compañía en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, por su amabilidad siempre conmigo. Muchas gracias. José Darío Salazar, senador de la República, hablando de dos temas vitales y el tema crucial para el departamento del Cauca y para el país. Esta alianza que propone el doctor Juan Manuel Santos entre el más grande cartel de la droga y el gobierno nacional para combatir la droga.